fidelidad de Dios. Vamos el día de hoy a estar estudiando la Biblia en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 31 hasta el 38. Y vamos a estar meditando en varias cosas bien tremendas, bien interesantes. Y a pesar de que ya oramos al inicio del servicio, quisiera nuevamente orar para que Dios abra nuestras mentes, abra nuestros corazones a su palabra y nos dé la oportunidad de reconocer la misericordia de Dios en este pasaje, pero también la misericordia de Dios en nuestra vida hoy. Acompáñenme, por favor. Amado Señor, te doy muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a darnos todas estas enseñanzas tan tremendas y tan poderosas. Gracias, Señor, porque en este Evangelio podemos ver y reconocer tu amor por tus discípulos, pero también tu amor por nosotros el día de hoy, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Que nuestro corazón arda, que el Espíritu Santo que tú has depositado en nosotros nos permita entender, reconocer, aprender y hacer lo que tú el día de hoy nos quieres enseñar, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy entonces vamos a leer estos versículos que, aunque el pasaje parezca corto, hay una cantidad impresionante de aprendizaje, de enseñanza. Vamos a leer primeramente los versículos del 31 al 35, Lucas capítulo 22, versículos 31 al 38 es lo que vamos a ver el día de hoy, pero vamos a empezar con estos primeros versículos. Adelante, hermano. Simón, Simón, mira que Satanás ha querido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envíe a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Comienza este pasaje, pero interesantemente, normalmente Jesús, cuando le hablaba a Pedro, después de que le llamó a ser su discípulo, normalmente le decía, Pedro. A lo mejor ustedes han leído, bueno, espero que han leído y que hayan notado esta situación. Es interesante, normalmente a Pedro se refiere a él como Pedro. Después del llamado le dice Jesús, Simón, hijo de Leví, ven, tu nombre no será más Simón, sino Pedro. Eso es muy al principio del ministerio de Jesús. Y durante 3 años, fíjate muy bien, durante más de 3 años Jesús a Pedro le dice Pedro, pero ahora, un día antes de ser crucificado, no le dice Pedro. Es interesante, tu nombre no será más Simón, sino Pedro, y 3 años le está llamando Pedro, 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 y un día antes de ser crucificado le dice, Simón, Simón. ¿Habías notado esto? Simón sería una persona transformada, una persona cambiada. Él ya no iba a ser un pescador normal, él ahora sería un pescador de hombres. Él tenía que dejar su vida pasada para ahora tener una vida nueva, una nueva vida en Cristo. Y ahora le dice Simón, Simón, no le dice Pedro, le dice Simón y no le dice Simón una vez, sino le dice 2 veces Simón. Simón, Simón. Qué curioso. Yo creo que tú como yo hemos leído muchas veces esto y nunca nos habíamos detenido a pensar, oye, ¿por qué le dice Simón? Ahora
Jesús está hablando a la parte carnal de Simón. Recordemos que nosotros vivimos en un cuerpo de carne, en un cuerpo tendiente al pecado, cuya naturaleza es pecaminosa. Por eso aquí Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos. ¿A quién? ¿Solo a Simón? No, dice a ustedes. ¿A quiénes? A los 11, como si fueran trigo. El enemigo de Dios le dice a Dios mismo: déjame darles una sacudidita a estos. Es interesante meditar que el enemigo no tiene más poder que el que Dios le da. El enemigo de Dios no hace más allá de lo que Dios le permite hacer. A pesar de que este mundo es gobernado por Satanás, finalmente él actúa y puede actuar en la vida de cualquier persona hasta un cierto límite. Qué interesante. Él finalmente, aparentemente hace lo que quiere, pero no del todo. No del todo. Porque ¿qué es lo que dice? Satanás ha pedido. Tiene que pedir permiso a Dios. Tiene que pedir permiso. E interesantemente vemos en la vida de muchas personas en la Biblia y en la vida de algunas personas hoy que Dios le dice: sí, sí lo puedes hacer. Y encontramos esto muy claramente en el libro de Job. Espero que ustedes hayan leído el libro de Job en alguna ocasión. Si no, ahorita vamos a ver 2 ocasiones en las que Dios le dice al enemigo: sí. Job capítulo 1, versículo 12 y Job capítulo 2, versículo 6. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en sus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Viene en alguna ocasión el enemigo de Dios y se presenta delante de Dios y le dice a Dios: oye, pero Job, ¿cómo no te va a amar Job? Mira, es el hombre más rico del mundo hoy. Tiene un montón de ganado, tiene hijos, tiene hijas, tiene una casota enorme, tiene una cantidad impresionante de ganado. Ay, pues así cualquiera va, saque fácil. Por eso Dios le contesta: está bien, está bien. Porque Satanás le dice: yo te apuesto que este Job, si no tuviera dinero, ni te querría, ni te amaba, ni tampoco ofrecería. Porque dice la Escritura que Job todos los días ofrecía un sacrificio y decía: por si acaso mis hijos pecaron, un sacrificio para Dios. Él lo decía por si acaso, por sí o por no, Dios, tú te mereces este sacrificio y te lo doy. Por eso el amigo le dice: ay, pues claro, él tiene todo, pues ¿cómo no te va a amar? Pero a ver, quitaremosle todo y verás si no. Y Dios le dice: está bien, todas sus posesiones, puedes hacer con sus posesiones lo que quieras, pero a él no lo toques. ¿Qué sucede después de esto? Nos dice la Escritura que pierde todo en un día, una cantidad millonaria. Al día de hoy serían millones de pesos en un día, es más, en cuestiones de horas. Y más adelante, el enemigo dice: claro, pero ¿qué tal? Y como muchas personas dicen hoy, mientras haya salud no hay problema, ¿no? Frase tan común. Y entonces le dice el Señor: mira, puedes hacer con él lo que quieras, nada más no lo mates. Y entonces viene el enemigo y toca su carne. Dice la Escritura que le cae una sarna maligna, de tal manera que le da tanta comezón que cuando se rasca, la piel se le cae a pedazos. Y después de esto, Job, dice aquí la Escritura, que él no vio nada malo en lo que le estaba sucediendo. Y él dijo: alabaré al Señor. Y él se tendió al piso y alabó al Señor. Su mujer le dijo: ya maldice a Dios y muérete. Y él dijo: no, ¿por qué voy a recibir de Dios solamente bendiciones? Y en este momento que me está cayendo, no el chahuizcle, sino la sarna, ¿por qué no alabar a Dios?
y alaba a Dios. Qué cosa tan hermosa. Pero, ¿por qué tocar este punto? ¿Por qué? Nuevamente, porque el enemigo no tiene más poder que el que Dios le permite. No puede tocar tu vida y no te puede hacer más allá de lo que Dios permite que pase en tu vida. Quería que viéramos una parte en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13, pero creo que nos tardaríamos un poco, entonces solamente recuerden, 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13, nos habla de lo que sucede cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida y cómo todos ellos, a pesar de ir con Dios, no agradan a Dios, hacen lo malo. Y entonces, más adelante, cuando llegamos al versículo 9, aunque les dije del 1 al 13, considero que es mejor, vamos a leer solamente del 9 al 13. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Estamos en Lucas capítulo 22. ¿Qué es lo que dice primero Jesús? El enemigo les ha pedido a ustedes, ¿para qué? Para zarandearlos. Van a ser tentados. Pero ¿qué es la respuesta de Pedro? ¿Se acuerdan? Acabamos de leer. No, Señor, yo iré contigo, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, a la cárcel. Yo voy contigo a donde sea, vámonos. Por eso qué interesante, qué importante, qué necesario que meditemos en lo que nos dice Pablo en esta primera carta a los Corintios. Al llegar al versículo 12 nos dice Pablo, por lo tanto, ¿por qué? Porque algunas veces puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, cierto orgullo. No, Señor, yo voy a estar contigo. No, hombre, yo ya soy cristiano y a mí no me va a pasar lo de Pedro. Yo nunca voy a negar al Señor Jesús. Yo no voy a ser como todos esos que están aquí, mira cuántos lugares hay vacíos. Yo no voy a ser como esos, que vienen un domingo sí y 4 no. Un domingo sí y nada más vienen en Navidad, en Año Nuevo y en Semana Santa, después ni se paran. Se parecen a los de enfrente, que nada más cuando hay 15 años y cuando hay bodas se paran. Yo no voy a ser como ellos, Señor, porque yo sí te he aceptado como Dios y Salvador. Y aquí somos cristianos y no las... Puedes decir miles de cosas y ¿qué es lo que sucede? Muchas veces caemos y eso que a veces criticamos tanto de cualquier persona o de cualquier grupo religioso, exactamente eso nos sucede. Por eso Pablo nos exhorta, nos anima y nos dice, mira, si alguien se siente muy firme, tenga cuidado. Entonces tú y yo tenemos que estar siempre cuidadosos, siempre humildes, porque el orgullo es el principio de la caída. Antes de la caída viene el orgullo. ¿Qué es lo que hizo que el enemigo de Dios cayera? El orgullo. ¿Qué es lo que hizo que Adán y Eva cayeran? El orgullo. ¿Qué es lo que hizo que Saúl cayera? El orgullo. Y podemos así mencionar una cantidad impresionante de personajes de la Biblia. El orgullo. Por eso el Señor nos dice a través de Pablo y nos amonesta, si alguien piensa, eso no me va a pasar, ten cuidado. Yo no me voy a ir de borrachales, ten cuidado. Yo nunca voy a ser infiel a mi esposa, ten cuidado.
de no caer. Y más adelante en el versículo 13 nos dice otra cosa bien tremenda. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea ¿qué? Común al género humano. Es decir, todas esas tentaciones que tú tienes también la tiene el de al lado tuyo, el de atrás, el de adelante. Esas cosas son comunes a todos nos pasa, de una o de otra manera. Todos tenemos la tentación del sexo, de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de tomar algo que no es mío, de una cantidad impresionante de cosas, pero ¿qué? Porque hace un ratito, antes de comenzar la predicación, cantamos que Él es fiel. ¿Por qué cantamos? Tu fidelidad es grande. Nos dice aquí versículo 13, pero Dios es fiel. Dios cumple su promesa, Dios cumple con su palabra. ¿De qué? De que ninguno de ustedes, ni yo, seamos tentados, ¿qué? Más allá de lo que podamos soportar. Es decir, cada tentación es posible brincarla. El Señor no te va a poner un examen de algo que no te ha enseñado antes. El Señor no te va a poner un examen de algo para lo cual ya te haya preparado. Es que, Señor, ¿por qué me pones esto encima? Yo ya te di una lección. Yo ya en su momento te enseñé que no debes robar. Entonces te pongo aquí este mouse, bueno, este no. Te pongo a lo mejor aquí enfrente de un celular. Dices, ya está todo dar y no se ve que sea de nadie. Si no es tuyo, es de otra persona. Es así de simple. No tiene dueño, no, sí tiene. Y no eres tú. Ese hombre, esa mujer tiene dueño y no eres tú porque no es tu esposa o tu esposo. No es tuyo. Entonces dice aquí la Escritura, cada prueba, cada tentación, no es algo que tú no puedas aguantar, que no puedas soportar. Ay, es que ya no puedo, es que esos tacos de carnitas están tan ricos y sé que tengo el colesterol en 800, pero sí puedes. Ay, es que me encantan los dulces y sí puedes. Hay tantas cosas que no son tentadoras, pero sí podemos aguantar. Y otra cosa tan tremenda, tan interesante, nos dice aquí la Escritura, cuando llegue la tentación, ahí está la puerta de salida. Tenemos tentaciones, sí, pero también tenemos una puerta. El Señor te da una puerta para salir de esa tentación. Pero a pesar de que está la puerta, no queremos usar esa puerta, no queremos salir por ahí, sino que estamos ahí, adentro. Nos metemos y no volteamos a ver la puerta. Es más, nos abren la puerta y dicen, ay, no hacemos caso de esa puerta. El Señor ya puso una puerta ahí. No queremos tomar esa puerta, no queremos tomar esa salida. El Señor quiere que no caigas en tentación, por eso te pone una puerta. Te dice, mira, aquí está tu examen. Y aquí están las respuestas. ¿Verdad? Nunca habías pensado en eso. Imagínate que te dan un examen y también te dan las respuestas. Aquí está el examen y aquí están las respuestas. Qué cosa tan rara, ¿no? ¿No te suena raro? Que te dan un examen con respuestas. Pero a pesar de que tienes el examen y tienes las respuestas, empiezas. Pues ahí están las respuestas. Voltea. Ahí te las pusieron. Inciso A, la respuesta es 1. O pregunta 1, la respuesta es inciso A. Pregunta 2, la respuesta es B. Pregunta 3, la respuesta es F. Pero muchas veces nos hacemos ahí telarañas en la cabeza y buscamos respuestas a donde no las hay. Buscamos salidas que más que salidas son una entrada. Que más que salidas es quedarnos atorados en esa telaraña. Es enredarnos y enredarnos y enredarnos y enredarnos más en el pecado. Pero esa salida es ¿para qué? ¿Para qué nos da una salida? Para resistir. Oye, pero entonces, ¿cómo? Yo no entendí. ¿Qué no se supone que resistir es estar ahí y aguantar? No. Resistir es salir.
es un tanto diferente al mundo, ¿no? En el mundo es aguanta, aguanta y te van a poner aquí la copa de vino y lo vas a ver y no vas a hacer nada. No, el Señor te dice, la manera de resistir es salir. Pero muchas veces tú y yo, o a lo mejor yo más que tú, empezamos a racionalizar, empezamos a pensar, empezamos a justificar lo que estamos haciendo. Yo lo he hecho muchas veces. Es algo que tenemos que dejar de hacer. Tenemos que dejar nuestras justificaciones y decir, no, esto no está bien, me salgo. Y a veces no lo hacemos, yo no lo hago, no lo he hecho. Y eso nos lleva a tener problemas. Problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas con el jefe, problemas con algún hermano, porque no salimos. Estamos ahí, nos queremos quedar ahí. ¿Por qué? Porque verdaderamente no hay pecados feos. En alguna ocasión escuchaba de un hermano, si hubiera un premio que darle al enemigo sería el premio por la envoltura. Porque todo lo envuelve de una manera que parece tan bonito, tan atractivo, y ahí vas. Porque por fuera parece tan bonito, pero cuando lo abres, no hay más que muerte ahí adentro, o tal vez nada, es una caja vacía, es engaño. Son espejitos, ¿no? Como se nos decía hace tiempo en algún comercial. Los más chiquillos no se acuerdan de ese comercial, pero hay un comercial que dicen espejitos. Te ponen espejos para apantallarte, para distraerte. Así es. Más adelante, vamos a ver en Santiago algo interesante. Santiago 4, 7 y Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Santiago capítulo 4, versículo 7 y 1 de Pedro 5, 8 y 9. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Qué interesante, ¿qué es lo que nos dice Santiago? ¿Cuál es la mejor manera de resistir al diablo? Sometiéndose a Dios. ¿Quieres que el enemigo salga de ahí? Sé obediente a Dios. Dios te dice, esto no se hace. Está bien, Señor, eso no lo hago. Esto lo tienes que hacer. Vas y lo haces. Una vez que tú eres obediente a Dios, el diablo dice, este no me pela, no me hace caso, ¿qué hago? Se va. Así dicen los chavos, ¿no? Bueno, a lo mejor los chavos de mi edad. No lo peles y se va. Él te anda llamando, te anda coqueteando, te anda haciendo... ¿Qué es lo que haces? No lo peles y se va. Porque tú no le estás haciendo caso. ¿Tú a quién le estás haciendo caso? A quien estás a quien estás viendo es a Dios. Obedeces a Dios, el otro se va. Este cuate no me hace caso, está obedeciendo a Dios. No hay nada que hacer aquí. Se va. Pedro nos dice, practiquen el dominio propio. Entonces el dominio propio es algo que se tiene que estar practicando. La semana pasada comentamos un poquito también respecto de la práctica. Hay que estar practicando el que, el no ceder, el no hacerle caso. Y estar ¿qué? Alerta, porque en cualquier momento, en el momento que menos lo esperamos, viene una distracción y estamos viendo a Dios, estamos escuchando a Dios, pero aquel de pronto hace pss, y volteamos. No voltees. Sigue atento a Dios, ve a Dios, observa a Dios, escucha a Dios, platica con Dios. Porque Él está viendo en qué momento te distraes, ¿para qué? Para devorarte. De la misma manera, de lo que dice Jesús, Él ha pedido zarandear a quién, a los 11, pero no solo a los 11, a ti que vienes a esta congregación, el Señor también dice, a este le quiero dar una repasada. Resístanlo, ¿cómo? Manteniéndose firmes en ¿qué? En la fe. Si ustedes recuerdan, ¿no recuerdan? Bueno, le dice Jesús a Simón,
yo he orado por ti para que no, ¿qué? Para que no falle tu fe. Lo que no tenía que fallar era la fe. La fe. Lo que te salva del mal, lo que te salva del pecado, no es que eres muy bueno. Lo que te salva del pecado no es que eres una persona muy buena. Lo que te salva del pecado no es que estés aquí sentado cada 8 días. Lo que te salva del pecado y lo que te salva de que ese león rugiente te devore, no solamente te dé una repasada, sino que te devore y que te haga pedazos, es que la fe. Toda vez que tú estás siempre pensando y reconociendo quién es Dios y que Él es el Todopoderoso, entonces el enemigo no tiene nada que hacer contigo. ¿Por qué? Porque tu fe está puesta en Dios. Es entonces súper importante la fe. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. ¿Quién dice esto? Pedro. ¿Qué es lo que le dijo? Esto lo dijo Pedro varios años después de que le pasó lo que le pasó. En esta ocasión solamente Jesús le dice a Pedro que él va a negarlo. No, Señor, eso a mí no me va a pasar. Ten fe. ¿Ten fe en quién? ¿En ti mismo? ¿En que a ti eso no te va a pasar? ¿En que tú eres tan bueno? Yo les podría dar varios testimonios recientemente que teníamos una situación ahí con mi esposa. Le comentaba, mira, mi esposita tan amada, si yo no he caído en un montón de ocasiones, en un montón de tentaciones, no es porque yo sea bueno. Yo en realidad soy el segundo de los pecadores, porque el primero es Pablo. Si yo no he caído en un montón de pecados, no es porque yo sea bueno, sino porque Él es fiel. No es porque yo sea bueno, es porque Él es misericordioso. No es porque yo sea bueno, es porque tengo fe en mi Dios. Solo por eso es que yo no he caído. Y le comentaba, ¿acaso crees que soy mejor que David? ¿Acaso crees que soy mejor que Salomón? ¿Acaso crees que soy mejor que Saúl? No. Yo verdaderamente reconozco en mi vida que si estoy en pie y que si sigo en pie, no es porque sea bueno, porque de los pecadores yo soy el segundo, el primero fue Pablo. Si no es por la pura gracia y misericordia de Dios que yo estoy aquí. Y si no he caído es por la pura gracia y misericordia de Dios y por la fe en Dios. Porque yo creo en Dios, porque sé quién es Dios. No me siento fuerte, no me siento firme, soy débil. Tengo muchas debilidades, muchas, tal vez más que tú. ¿Por qué no caigo? Solo por la gracia y misericordia de Dios y por la fe. De eso se trata este pasaje. Es un pasaje tan hermoso y a mí me encanta. Por eso el Señor dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe. En la fe. ¿En la fe en quién? ¿En ti? ¿En tu pastor? ¿En el hermano? ¿En tu esposo? En Dios. Solo en Dios. Única y exclusivamente en Dios. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículos, segunda parte del 4 y el 5, al hermano que puso aquí los numeritos, acuérdense que los numeritos son nada más de referencia. En el 4 y cachito al 5 nos dice el Señor lo siguiente: tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, en realidad hay una salvación, pero que tiene diferentes etapas. Algo interesante es que nosotros tenemos una herencia reservada ¿en dónde? En el cielo. Esa herencia es ¿para quién? Para nosotros, a quien el poder de Dios protege mediante ¿qué? La fe.
hermana, hermano, algo que tenemos que tener siempre bien claro y bien presente es la fe en Dios, la fe en Jesucristo. En alguna ocasión fui a una conferencia o no sé qué cosas, y de pronto alguien dice, alguien cuyo nombre no voy a mencionar y en qué iglesia tampoco voy a mencionar, a ver, ¿qué el Señor ha hecho por ustedes? Y de pronto un hermano bien hermoso levanta la mano y dice, me salvó. Y el hermano que estaba me dice, no, otra cosa. Y yo me sentí tan triste. Y dije, mira, bueno, no dije nada en ese momento, pero yo pensé y después comenté con otro hermano, sin el afán de criticar al que estaba enfrente, le digo, mira, que tengas casa, que tengas coche, que tengas salud, que tengas hijos, no es nada comparado con que Cristo murió por ti en la cruz. Entonces, en el momento que tú dejas de pensar en eso como algo importante, como la cosa más importante, estás perdido. Los chavos dirían, estás en el hoyo. Nunca pierdes de la mente y del corazón lo que Cristo hizo por ti en esa cruz. Eso no es algo que se dice una vez y se olvida, es algo que tenemos que tener en la mente y en el corazón todos los días, de lunes a viernes, los 365 días del año. Siempre tenemos que saber que Él es mi Dios, que Él es el Creador, que Él me hizo, que yo pequé, que Cristo murió por mí en la cruz y que por eso voy a estar allá y que Él me ha adoptado como su hijo. Solo eso. No son tus obras, porque no por obras, para que nadie se gloríe, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tienes salvación? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tienes un lugar en el cielo? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tus pecados son perdonados? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué eres coherente? Por la fe, nada más, por la fe. ¿Por qué puedes estar en pie? ¿O por qué no has caído? ¿O por qué no has caído más allá de lo que tal vez? Por la pura fe, por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero fíjate qué hermoso dice aquí Pedro, a quien Jesús oró, ¿para qué? Para que no fallara su fe. El poder de Dios nos protege mediante la fe. ¿Quieres que Dios te proteja? Ten fe. Ten fe. ¿Tienes una cantidad impresionante de tentaciones? Solamente ten fe. ¿En qué? ¿En quién es Dios? ¿En quién es Dios? Todas las veces que el pueblo de Israel salió a pelear, todas las veces que el pueblo de Israel confió en ellos mismos, perdió. Revisa el Éxodo, después revisa el libro de Josué y te vas a encontrar con un detalle, te vas a encontrar en Jueces también eso. Todas las veces que el pueblo de Dios peleaba por sí mismo, todas las veces perdía. Todas las veces que el pueblo de Dios tenía fe en que Dios iba a hacer algo maravilloso, Dios lo hacía. La mayor parte de las batallas que ganó el pueblo de Israel, todas, solamente fue por fe. No por su fuerza. Hace un rato meditábamos, el que se sienta fuerte, cuídase de no caer. Pedro se sintió fuerte, quizás se fue de boca, ¿no? Tu confianza no es en ti, es en Dios. Siempre debe ser en Dios. Mediante la fe hasta que llegue la salvación. Oye, pero ¿qué no se supone que en el momento que yo creo en el Señor ya soy salvo? Entonces, ¿por qué aquí me dicen que hasta que llegue la salvación? Pedro, ¿a quién le está hablando? ¿A los no creyentes? No, le está hablando a los que creen. Y entonces, ¿por qué está hablando de hasta que llegue la salvación? Dice Pablo en alguna otra parte de la Escritura, ¡ay de mí, triste pecador! ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. ¿Quién me salvará? ¿Quién me librará? Vivimos en un cuerpo pecaminoso y ese cuerpo, en el momento que tu alma y tu cuerpo se separan, está esperando la redención. ¿Por qué? Porque tú tienes un espíritu redimido, pero tu cuerpo no está redimido. Hasta que venga ese día en el cual no solo tu espíritu
sino también tu cuerpo va a ser redimido, va a ser limpiado, y entonces tu alma, tu cuerpo, tu espíritu se van a juntar y vas a ser transformado y serás como Jesús. Y dice la Escritura, y entonces veremos así como somos conocidos y como somos vistos. Qué cosa tan hermosa. En ese momento, Dios juntará todo, pero ¿qué? Dice que Dios nos protege mientras que llegue ese momento en el que seamos salvados no solamente de espíritu, sino también de cuerpo. Qué cosa tan hermosa. Y bueno, regresemos porque estamos en Lucas capítulo 22, ¿verdad? Y yo te podría decir que cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado ahí, en vez de Pedro, hubiéramos dicho exactamente las mismas palabras. No, Señor Jesús, yo no voy a ser como esos que dejan ahí su asiento vacío. Yo sí voy a venir a la iglesia todos los domingos. Hasta voy a venir 2 veces. Y si me hacen un servicio tercero, hasta el tercero vengo. Y en realidad te voy a decir una cosa que espero que no parezca contradictoria. Sí tenemos que decir eso. No fue del todo malo lo que dijo Pedro, no fue del todo malo. Tenemos que confiar en Dios. Hace un ratito de que hablábamos de la fe. El pueblo de Israel cuando salía a pelear, pero no para perder. Salía a pelear para ganar, para triunfar, para vencer. Lo que dijo Simonazo, fue correcto. Sí, lo que dijo, pero no la actitud con la que lo dijo. Señor, yo estaré contigo, fortaléceme. Señor, yo estaré ahí, cuídame, ayúdame para que esté ahí. Señor, no le voy a fallar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Ayúdame a ser ese buen esposo, ese buen padre, Pedro confió ¿en quién? En él mismo. No es malo que tú digas, sí, Señor, yo voy a estar ahí, si tú me lo permites. Sí, Señor, yo voy a estar ahí, fortaléceme, ayúdame, protégeme, líbrame, ten piedad y misericordia de mí, porque yo quiero estar ahí. Una de las cosas que yo normalmente le digo al Señor, de la Biblia he tomado esto y me lo hago propio. Le digo al Señor, muchas veces cuando estoy en situaciones complicadas, difíciles, a veces de trabajo, a veces personales, digo, Señor, por el amor a tu nombre, por favor, Señor, nada más porque tú eres grande y para que la gente no se burle de ti, así como decía Moisés, para que ellos no se burlen de ti, Señor, por favor, ayúdame, no porque yo sea bueno ni porque lo merezca, sino solamente para que después no digan, no, mira ese cristianito, ya en qué vaciladas andan. Solamente, Señor, para que tu nombre no sea vituperado, pisoteado, mayugado, Señor, ayúdame a no caer. No por mí. Pienso en mí, pero pienso en Él. Esa es una gran diferencia. Entonces, tenemos que estar dispuestos a seguir a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, otra vez tenemos que tener cuidado con el orgullo, como lo vimos hace un ratito de lo que dice Pablito. Tampoco sientas muy, porque te puedes caer. Del versículo 24 vemos más detalles en Marcos capítulo 14, pero no lo vamos a leer. El Señor conoce nuestras fallas. El Señor conoce nuestros puntos débiles, porque viene delante de Simón Simonazo y le dice, Simón, he orado por ti, para que tu fe no falle. Pudiéndole decir cualquier otra cosa, le dijo, tu fe, porque ahí andas falseando, fallando. El Señor sabe en qué tú y yo somos débiles. Tal vez tus debilidades son diferentes que las mías. El Señor sabe, y entonces es una gran bendición que sepamos que su amor y su gracia son tan abundantes que Él ora por nosotros.
Y ahí tienes a Jesús orando por Pau y diciéndole al Padre, Padre, cuida a Pau de esto y esto y esto y esto, porque ahí me duele. Y Padre, ay, cuida por favor a Arturo, porque yo di mi vida en la cruz, ¿para qué? Porque mira por aquí, me duele. Qué hermoso saber que Jesús no es como tú o como yo. Hermano, tengo este problema. Sí, hermano, voy a orar por ti. Te das la vuelta y se te olvidó. Dice, ¿qué problema tienes, hermano? Gracias, porque Jesús es fiel. Y Él, si te dijo que va a orar por ti, ora por ti. Así como oró en ese aposento alto por Él, por sus discípulos y por todos los que habíamos de creer. Y así como oró por Pedro, estoy seguro que también ora por ti, por mí. Y otra vez, vemos el amor de Dios, vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en no abusar de la gracia de Dios. En el Salmo 51, versículos del 10 al 13, encontramos algo interesante. Salmo 51, versículos 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio que renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu valiente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Esta es una situación bien tremenda. El dulce, hablamos de dulce encerrado, porque vamos a... Eso nada más fue para que me pongan una piña. El dulce cantor de Israel, aquel hombre de quien se dice el corazón que es como Dios quiere. En la nueva versión Iztapaluca debería decir así: el hombre cuyo corazón es como Dios quiere. En la Reina Valera dice que su corazón es conforme al de Dios. No es que el corazón de David sea igual que el de Dios, no. Por eso en la nueva versión Iztapaluca dice que su corazón es como el que Dios quiere. No es lo mismo. Cuando nosotros leemos este salmo, bueno, si hemos leído el segundo libro de Samuel, del capítulo 13 para adelante, vamos a encontrar una historia tremenda entre la señora Betsy y el joven David. ¿Qué pasó? Cuando tú llegas a este salmo, Salmo 51, el salmo tiene este subtítulo. Bueno, ese título: al director musical. Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ájale. El Señor y la palabra de Dios no oculta el pecado del hombre. El hombre es pecador. ¿Por qué se dice que David es conforme al corazón de Dios? No es que su corazón sea como el de Dios, sino es el corazón que Dios quiere, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que dice en este salmo? No vamos a leer desde el versículo 1 hasta que se acaba. Por eso, hace un momentito el hermano nos hizo el favor de leer: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Por qué? Porque el corazón de David se había ensuciado. ¿Y qué es lo que David le dice en una canción a Dios? Señor, por favor, límpiame mi corazón porque lo traigo cochinote. Y renueva la firmeza de mi espíritu. El espíritu de David estaba en el subterráneo. Se había metido a donde no se tenía que meter, con la persona que no se tenía que meter. Y no vamos a hablar de eso, porque si no sería hacer otra predicación y de por sí ya me tardé. Ay, ya me tardé más. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Eso nos llevaría a otra predicación. En aquel tiempo el Espíritu de Dios
estaba de una manera especial en personas escogidas. Al día de hoy es un tiempo diferente. El día de hoy el que cree y acepta a Cristo como su Salvador, a Dios como su Señor, Dios pone en él el Espíritu de Dios. Somos bendecidos. En aquel tiempo no era así, pues sí. Pero vamos a pasar al versículo 12, que es a donde quisiera que lleguemos. Devuélveme la alegría de tu salvación. Cuando la persona peca, se entristece, sabe que está haciendo lo malo. Dice la Escritura, ¿por qué las personas a veces no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué no quieren leer su Biblia? Porque saben que lo que está haciendo no está bien. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque cuando vienen a la luz, se ve qué es lo que estás haciendo. Cuando estás en la oscuridad no se ve. ¿Por qué no quieren venir a la luz? Para que sus obras no sean puestas en manifiesto o al descubierto. Y entonces la persona se entristece. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo lo malo. Porque ahí en su interior, como ya Dios puso su espíritu, está la persona entristecida, agobiada, yo qué sé. Por eso le dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu, ¿qué? Obediente. ¿Por qué dice esto? Porque fue desobediente. Y ahora le dice, Señor, que ahora me sostenga un espíritu. Ya desobedecí, ya la regué. Por eso este hombre tiene el corazón como Dios quiere. Te ensuciaste, reconoce que está sucio. Pecaste, reconoce que pecaste. Ahora pídele al Señor que renueve tu espíritu, que te avive, que estés alegre. Cuando la persona peca, no está triste, no está alegre, tiene cara de limón apachurrado. Se esconde de las personas, sobre todo de los hermanos. Que un espíritu obediente me sostenga. Quiero ser obediente, ya desobedecí. Ya estuvo, ya no más. Y el versículo 13 es a lo que tenemos que llegar, y esto tiene que ver con nuestro pasaje de Luquitas. Así enseñaré a los transgresores su camino, y los pecadores se volverán a ti. ¿Por qué dice eso? Cuando tú pecas, después, si tu corazón es como el que Dios quiere, vas a reconocer tu pecado, vas a pedir perdón, vas a asumir las consecuencias de tu pecado, que eso que fue lo que hizo David. Dijo, si el Señor me dice que me va a pasar esto, está bien, porque yo desobedecí. Y no quiero que, no es de que después de que desobedezca me van a dar un premio. Yo sé que la cosa se va a poner ruda, es por causa de mi pecado. Pero cuando tú y yo nos llegamos a equivocar, dentro de todo hay algo positivo. Les podemos enseñar a las personas, eso no se hace. Mira, yo ya pasé por ahí y nomás te llenas de pura calabaza cuando pasas por ahí. En la nueva versión Iztapaluca diría ahí. En otra versión, ¿qué diría? Tu corazón se ensucia. Así enseñaré a los transgresores su camino, y a los pecadores que se volverán a ti. Mira, muchacho, no veas a la Betsy, porque a lo mejor te llega una Betsy como la mía y la vas a regar. Mira, no hagas eso. Les voy a enseñar que eso no está bien, porque yo lo hice y no estuvo bien. ¿Eso qué tiene que ver con nuestro pasaje? Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ¿qué? Fortalece a tus hermanos. Eso es lo que David estaba pidiéndole al Señor. Señor, ayúdame a que ya que caí, ya que la regué, ya que fallé, regrese a ti, y ahora ¿qué? Fortalezca a mis hermanos, les haga ver a aquellos que están en un error que eso no se hace. Eso es lo que está diciendo David en el Salmo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro que tiene que hacer. David, ¿por qué lo hizo? Porque el Espíritu de Dios lo vio.
Pero Pedro todavía estaba en la universidad y no estaba graduado. Todavía le faltaba pasar por algunos exámenes. Este era uno. ¿Lo aprobó? No del todo. Y entonces, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 18, capítulo 5, versículo 18, hasta capítulo 6, versículo 4, vamos a meterle segunda etapa. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así... Ahí nomás. Ahora vamos a parte siguiente, capítulo 6, versículos 1 al 4. Sí, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros vivimos una vida nueva. Nueva vida en Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Bueno, como Cristo ya murió por mí, por todos mis pecados, desde que yo acepté hasta que me voy a morir, y como no es por obras, sino por fe, pequemos. Pues al fin que me voy a ir allá nada más por pura fe. No, cuidado. No le quieras jugar al listo con Dios. No te quieras pasar de vivo con Dios. En la versión Reina Valera dice, cuidado porque nadie se burla de Dios. Piensen que Dios no puede ser burlado. En la en la nueva versión Iztapaluca diría, no te quieras pasar de listo con Dios. Dios sabe si verdaderamente lo estás haciendo de pura vacilada. Ok, no juguemos con Dios, no juguemos con la gracia. Dice, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, como ya Él murió por el pecado, pequemos. No te va a pasar nada, me voy a ir al cielo. Voy a pecar y en el momento que ya esté bien viejito y esté en la cama, ahí voy a aceptar a Dios, porque como me dijeron que lo puedo hacer en el último momento, como el cuate que estaba ahí puesto en la cruz, al lado de Jesús, y me voy a ir al cielo. En la nueva versión Iztapaluca diría, no te quieras pasar de listo. No, ya el pecado está muerto y está puesto en esa cruz. Nosotros tenemos que llevar una vida nueva. Y entonces, rápidamente, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el enemigo de Dios no tiene más poder que el que Dios le da. Hemos visto que debemos tener una gran confianza en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que confiar en Dios? Porque Dios no me va a poner una prueba más allá de la que yo pueda soportar, resistir. Tengo que tener confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el red button. Entonces dice, push the red button. Ahí está la puerta de salida. Está el botón rojo. Alarma, pecado. Dios. Salida. Presionas el botón y te sales corriendo. Tenemos en Dios una salida. ¿Qué hemos aprendido? Que es importante que tu fe no falle, y es importante que pienses que Jesucristo oró no solamente por Pedro, sino también por ti y por mí, para que nuestra fe no falle. ¿A pesar de qué? A pesar de nuestras debilidades. ¿Qué más hemos aprendido hasta aquí? Que tenemos un abogado delante de Dios que está ahí defendiéndonos y además orando por nosotros. También, ¿qué más hemos aprendido? Que tu caída, porque tal vez ya caíste, va a ayudar a otros a no caer o a fortalecerlos. ¿Qué más hemos aprendido? Que el Señor conoce nuestras fallas, nuestras debilidades, y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque por su amor, por su gracia,
Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos perdona, pero no tenemos que abusar de la gracia. No vamos a persistir en el pecado. También, más adelante, es importante cuando llegamos al versículo 35. No tenemos que olvidar todas las bendiciones que Dios nos ha dado en el pasado. Aquí, cuando llega el versículo 35, Jesús les dice: cuando les envié a ustedes sin monedero, sin bolsa, sin sandalias, les faltó algo. Si tú piensas y recuerdas tu pasado desde el momento en el que aceptaste a Cristo y todavía antes de eso, vas a encontrar una cantidad impresionante de bendiciones. Has encontrado provisión, has encontrado que has salido librado de muchos problemas, vas a encontrar que Dios te libró de muchas tentaciones. Si servimos a Dios, Él nos va a sacar adelante de esa situación en la que estamos atravesando. Si servimos a Dios, ¿qué nos faltará? ¿Por qué a los discípulos no les faltó nada? Estaban trabajando para Dios. Y una cosa que yo he aprendido: Dios paga, y paga bien. No me refiero al dinero. Dios paga bien. Dios no le debe a nadie. A pesar de que lo que hacemos es nuestra obligación, de todas maneras Dios nos bendice. Versículo 36, ya casi acabamos. 36 en adelante. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores en efecto. Lo que se ha escrito en mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos. Aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Esta parte de la cual habla nuestro Señor Jesús es una referencia a Isaías capítulo 53, todo el capítulo, y específicamente el versículo 12. Pero ahora quisiera que meditáramos en algunas cuestiones. Toda vez que estos discípulos estaban ya en el punto de que el Señor Jesús iba a partir de ellos, les dice una cosa que también te dice el día de hoy a ti y a mí. Una vez que estás dispuesto a seguir a Cristo, la provisión posiblemente va a escasear. Aquí Jesús no les dice: no, hombre, les va a ir fabuloso, se van a volver ricos. Les dice: la provisión va a escasear. Sus familiares y sus amigos les van a dar la espalda. Eso es lo que muchas veces con el cristiano de hoy pasa. Te conviertes al cristianismo, los familiares ya no te invitan a la pachanga. A lo mejor es bueno para que así no te alcoholices, ¿no? Ya te ven con cara de fuchi, yo qué sé. A lo mejor vienen situaciones terribles, tremendas, y no la ves llegar y el dinero no alcanza. Y más adelante, en este mismo pasaje, encontramos una cosa. Llegamos al versículo en el cual nos dice la Escritura que el que tenga un manto lo venda y compre una espada. Aquí hay 2 posturas. Los estudiosos de la Escritura, unos que son tal vez los menos, dicen que es literal, que literalmente vendas tu manto y compres una espada. ¿Por qué? Porque en la interpretación de la Biblia, muchas de las partes de la Escritura se tienen que tomar de manera literal. Entonces dicen literalmente: Jesús está diciendo que compren una espada porque los van a perseguir, porque van a ser echados, etcétera, etcétera. No obstante,
esta postura iría totalmente en contra de todo lo que ha venido enseñando Jesús, de lo que enseña en su propia muerte, en la crucifixión, y no solo eso, sino también respecto de lo que los mismos discípulos aprendieron y enseñan. Los discípulos no están enseñando respecto de eso, entonces no es que Jesús está enseñando eso. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 al 7, nos encontramos algo interesante. Por favor, hermano. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido. También nosotros podamos consolar a todos los que sufren, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Entonces aquí Pablo dice, a ver, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero Él es nuestro consolador. Y no solo eso, nosotros tenemos que consolar a los demás. Adicionalmente nos dice la Escritura que versículo 5, oye, pero no me dijeron que el cristianismo se trataba de eso. Nos dice aquí que debemos participar abundantemente. ¿En qué? En sus sufrimientos. Yo pensaba que todo aquí era bonito y para de sufrir, y bendición tras bendición, y victoria sobre victoria, y somos más que victoriosos, y para que participemos abundantemente en sus sufrimientos. ¿Pero por qué Cristo sufrió? ¿Porque no pagaba la renta? ¿Porque no pagaba el Infonavit? ¿Porque no pagaba? No. Sufrió porque hablaba de Dios Padre. Hay que tener cuidado, porque a veces sufrimos porque somos groseros con el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Sufrimos, eso no tiene nada que ver con los padecimientos de Cristo, porque Cristo no fue desobediente de sus padres, porque Cristo pagó sus impuestos. En alguna ocasión sacó un pez y dice, impuestos, ahí está. ¿Alguna otra cosita? Cuidado, hermano, no te confundas. No es de que, cómo sufro porque tengo una enfermedad. No, eso tampoco tiene que ver con los padecimientos de Cristo. Es que mi jefe me está matando. No tiene nada que ver con los padecimientos de Cristo. El padecimiento de Cristo es por hablar del Evangelio, por hablar de Dios Padre, por compartir la salvación. Nada que ver con la renta, nada que ver con los impuestos, nada que ver con la suegra. Bueno, mi suegra tuvo, pero nada que ver con eso. No te confundas. Tenemos que participar abundantemente en los sufrimientos de Cristo, es decir, por compartir el Evangelio. Y Él nos consuela si nos rechazan por compartir del Evangelio. En nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones. Aquí, porque era la dificultad con Pedro. Por Jesús. No por otra cosa, no por la renta, no por la vecina, no por la basura, por Jesús, por Cristo. Y en este mismo pasaje, versículos 6 en adelante, 6 y 7. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que nos ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Entonces aquí Pablo no está hablando de, si te mayugan, si te maltratan, saca la espada y córtales el cuello, córtales la lengua, gente chismosa, vecina chismosa. No. Si sufres por Cristo, recompensa tienes en el cielo. Entonces no se puede ni se debe tomar literalmente eso de que vendan su manto, su abrigo y comprense una espada.
no está hablando de esa espada. También Pablito en Filipenses capítulo 1 versículos 27 al 30 nos dice lo siguiente: Pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vayan a verlos o que, estando ausentes, solo tengan noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y que ahora saben que sigo sosteniendo. Y entonces aquí no, Pablo les está invitando a luchar. Sí, a luchar ¿qué? En el Evangelio, a compartir del Evangelio. Nos dice la Escritura que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del tuétano, de los huesos, del interior. A eso se refiere Jesús cuando habla de la espada. Y también en esta misma carta de Filipenses, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, nos dice lo siguiente: Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí? ¿Qué es lo que pide Pablo? Pablo como que está medio loquillo, ¿no? Eso es lo que podría pensar un chavo de hoy. Porque ¿qué es lo que tal vez cuando eres más joven y tal vez ahora mismo que eres adulto, qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que le pides al Señor? Señor, por favor, ayúdame a no sufrir. Señor, por favor, que no me rechacen. Señor, por favor, que no me digan nada. Señor, que todo el mundo me reciba. Señor, quiero ser como Billy Graham. Quiero ser como Jesús Adrián. Cantar y que me paguen. Le he pedido al Señor participar en sus sufrimientos y morir así como Él murió. ¿Qué cosas, no? Qué loquillo es ese Pablo. ¿Cómo le pide esas cosas a Dios? Sufrir como Cristo. Qué cosa tan tremenda. ¿Para qué? Para ser agradable a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Estamos en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 38. Y entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Ya basta. O sea, ¿qué es lo que no entienden? No les estoy hablando de que saquen la espada y de que anden acuchillando a la gente. Tienen que entender que su escudo, su fortaleza, su espada es Dios. Que su confianza no tiene que ser en sus posesiones, sino en Dios. Sino en Dios. Vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te damos muchas gracias y te queremos suplicar, Padre, que nos ayudes, por favor, a aceptar, aunque no entendamos, que nos ayudes a aceptar la misión que tenemos en este mundo, de compartir tu evangelio, que nos ayudes a aceptar la condición que tenemos, que por favor nos afirmes y tengas gracia y misericordia con nosotros, para que no nos dejes caer en la tentación, Señor. Por favor, fortalécenos con tu Santísimo Espíritu para no caer. Señor, gracias porque sabemos que tu Hijo Jesucristo, no solamente por esos discípulos, sino también por nosotros que hemos creído en ti. Y Señor, ayúdanos por favor, a que nuestra fe no flaquee, a que nuestra fe no sea debilitada,
Te lo pedimos aunque tu palabra nos promete y nos dice que así es. No obstante, sabemos que tú te glorificas cuando te reconocemos y cuando te solicitamos, porque una manera de glorificarte también es pedirte. Por favor, Señor, guárdanos del mal y del maligno. Líbranos de toda tentación, Señor. Fortalécenos, Padre Santo. Y si ya por alguna razón hemos pecado, hemos caído, ayúdanos, por favor, a fortalecer a nuestros hermanos que están también en tentación. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Ahora les voy a invitar a que nos acompañen a cantar al Señor. Y cuando vemos lo que Jesús hizo en la cruz por Pedro, pero también por ti y por mí, porque unas horas después, pocas horas después que Pedro le negó, Jesús murió por Pedro en esa cruz. Y si tal vez de todo Ixtapaluca la única persona que creyera en Él, hoy en 2014, o si de todo este mundo pecador, tú fueras la única persona que creyera en Él, de todas maneras Cristo moriría por ti. Entonces entendemos y reconocemos que el amor de Dios es tan hermoso, tan maravilloso, que Cristo